Apocalipsis capítulo 17. Y aprovecho una vez más para darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos están viendo por internet, a nuestros hermanos que nos van a ver una vez que esto esté grabado y que van a escuchar el estudio. Nos da gusto tenerlos con nosotros. Apocalipsis capítulo 17. El comienzo de un nuevo capítulo. Capítulos 17 y 18 básicamente vamos a ver acerca de esto que se le llama Babilonia, Babilonia la Grande. En el versículo 5 de Apocalipsis 17 se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nombres bastante duros para darle a alguien o algo, pero nombres que definitivamente describen el carácter de lo que esto simboliza. Vamos a comenzar este capítulo en Apocalipsis. Y para antes de comenzarlo, quiero decirles que vamos a tener que tener mucho cuidado al estudiar estos capítulos, porque las cosas que dicen y la forma en las que las dicen pueden traer confusión a veces a la gente. De hecho, a veces la información que vemos en estos capítulos, en lugar de traer claridad, en lugar de informar a la gente, a veces por el afán de interpretarlo de una manera muy sensacionalista, lo único que causa son malos entendidos y son también confusión entre la gente que escucha. Desde el principio del Apocalipsis hemos estado señalando esto, porque queremos tomar el Apocalipsis tan literalmente como podamos tomarlo, en donde el Señor nos da licencia para poder interpretarlo de una manera simbólica o para poder aplicarle la identidad a algo que nos menciona de una manera certera, de acuerdo a las Escrituras lo podemos hacer, pero cuando el Señor no nos da esa libertad, cuando la palabra de Dios no es específica en ese sentido, tenemos que cuidar de que no tratemos de sensacionalizar lo que se nos está diciendo y lo tomemos en lo más literalmente posible. Así que nos vamos a tener que ir un poco despacio para poder aclarar hasta donde la gracia de Dios nos permita, claro, y lo podamos hacer sin ir más allá de lo que las Escrituras nos dicen, teniendo la confianza de que lo que aprenderemos será lo que Dios quiere que aprendamos. Eso es muy importante al estudiar la Biblia, que lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos asimilando, sea lo que Dios quiere que aprendamos. A veces nosotros mismos dejamos que nuestra mente, nuestra imaginación, ¿verdad? Quizás por enseñanzas que hemos escuchado antes o por estudios que hemos hecho nosotros mismos, dejamos que nuestra imaginación se dé vuelo y pues empezamos a ver cosas que quizás no van a ser. Entonces queremos aprender solamente lo que Dios quiere. Ahora, algo que es muy importante y que va a ser muy importante al ver estos próximos capítulos, y tenemos que estar conscientes de ellos, es que a veces el libro del Apocalipsis no está escrito en forma 100% cronológica. Eso es lo que causa mucha confusión, porque creemos que todo lo que estamos leyendo pasa exactamente en sucesión, y a veces no sucede así. A menudo lo que se menciona en algunos capítulos pudiera haberse mencionado en capítulos anteriores, o el evento que estamos viendo pudiera haber comenzado en capítulos anteriores. Entonces es necesario volver atrás a ver algunas cosas que ya hemos visto, pero que ahora se explican con un poco más de detalle y que ahora vamos a poder entender un poco mejor. El nombre de Babilonia ya lo hemos visto 2 veces antes en nuestros estudios, y precisamente cuando vimos ese nombre dijimos que íbamos a tocarlo más profundamente cuando llegáramos a estos capítulos, y ahora hemos llegado, así es que este es el tiempo de ver con detalle este nombre. Entonces, para comenzar el día de hoy, quiero que leamos todos juntos los primeros 7 versículos y luego volveremos a verlos un poco más detalladamente. Pero quiero que puedan en estos 7 versículos ver el mensaje que se tiene acerca de este personaje, porque se le llama mujer, pero que también puede ser un sitio geográfico, porque sabemos que Babilonia fue una ciudad histórica, sabemos que se encontraba en donde se encuentra hoy Nazarilla, Irak. Entonces, esto no es solamente una mujer o una persona, sino que también simboliza una entidad geográfica. Leamos entonces juntos el capítulo 17 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 1 y hasta el versículo 7. Y dice lo siguiente, siga usted ahí en su Biblia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Note que quizás en su Biblia está en todas mayúsculas esos nombres. Versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Comenzando ahí en el versículo 7, noten que el ángel le dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces podemos confiar en que este ángel más adelante nos va a revelar el misterio del cual se está hablando aquí. Pero volvamos al versículo 1. Volvamos a leerlo y vamos a ver los diferentes personajes que se nos presentan aquí, algunas de las cosas que están haciendo y algunas de las características de los mismos, para entender de lo que Dios nos está queriendo hablar aquí. Versículo 1 una vez más dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Primero, los personajes que vemos aquí. Uno de ellos es uno de los 7 ángeles, está muy claro. Uno de estos 7 ángeles que menciona aquí pudiera ser uno de los 7 ángeles que hemos estudiado hasta ahorita, que derramaron las copas de la ira de Dios sobre la tierra. En realidad, ¿cuál de los 7 ángeles fue o cuál fue la copa de ira que derramó? No viene al caso en lo que estamos viendo aquí. Simplemente debemos de tomar nota de que es uno de los ángeles. Luego menciona a la gran ramera. Cuando menciona la gran ramera, está mencionando aquí o usando este nombre de gran ramera en un sentido figurativo para describir el carácter de este personaje. Ya sea que fuera una persona, ya sea que fuera algún país, ya sea que fuera algún sistema de gobierno, algún sistema religioso, etcétera, etcétera. Que como vamos a ver más adelante, precisamente de eso es de lo que se trata. La palabra ramera, ¿sí? Todos conocemos esa palabra, todos hemos oído esa palabra, ¿verdad? Y básicamente lo que significa es, o se puede traducir también como prostituta, ¿sí? Como prostituta. Eso es lo que la palabra ramera es. De hecho, el significado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice: mujer cuyo oficio es la relación carnal con hombres. Mujer cuyo oficio es la relación carnal con hombres. O sea que eso es a lo que se dedica. Ese es su oficio, ese es su trabajo, esa es su profesión, vaya. Se dice que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, ¿verdad? Bueno, pues eso es de lo que se trata. Y eso es precisamente lo que quiere decir. Esta ramera es aquella que les da a los hombres lo que desean, lo que ellos quieran, ¿sí? Lo que ellos pidan, con la apariencia de que no va a costarles mucho y a veces nada. ¿Sí? Esto es lo que está tratando de decírsenos aquí acerca de esta gran Babilonia o Babilonia la Grande, esta madre de todas las rameras. ¿Sí? Y es muy importante que recordemos que está hablando aquí de fornicación, porque eso es precisamente lo que es una relación entre un hombre y una mujer, que este es su oficio. Sí, es una fornicación porque está fuera de los límites del matrimonio, es algo ilegal delante de Dios, y en la mayoría de las culturas del mundo es algo ilegal y hasta penado por la ley, aunque cada vez tenemos más y más países que lo han catalogado, la prostitución han catalogado ese crimen como un crimen sin víctimas, porque es entre 2 adultos que consienten tener esta relación, de tal manera que no hay víctimas. Y yo quisiera que les preguntaran si esto es verdad a las esposas que han sido engañadas por su marido yendo con una ramera, a los hijos que han sido abandonados por sus padres por
haber ido a buscar relaciones ilícitas con una mujer de estas. Me pregunto si en realidad pudiéramos catalogarlo como un crimen sin víctima. Todo crimen tiene víctimas, no hay ningún crimen que no tenga víctimas. El que yo use drogas, por ejemplo, puedo decir es mi cuerpo y puedo hacer de él lo que quiera. Pero en realidad, si yo uso drogas o si soy un alcohólico y me gasto todo mi dinero en drogas y alcohol, mis hijos sufren, mi esposa sufre. Porque por tal de yo satisfacer mi cuerpo, satisfacer mi carne, estoy dejando quizás sin comer a mis hijos y a mi esposa, a mi familia. Entonces, en realidad no son crímenes sin víctimas. Todos los crímenes tienen víctimas. Si todas las desobediencias a Dios tienen víctimas, queremos hacer de cuenta que no a veces. Queremos cubrirnos los ojos y hacernos los que no sabemos y justificarnos de alguna manera, pero todo lo que quebranta la ley de Dios causa víctimas. Todo el pecado causa víctimas. Si yo tengo dioses ajenos delante de mí, estoy dándole un ejemplo a mis hijos de que ellos también pueden tenerlo. Y lo que va a suceder es que ellos también van a hacerse dioses delante de ellos, que puedan ellos servir o que puedan ellos hacer a su imagen y semejanza y van a dejar al Dios verdadero. Estoy causando una víctima. Todo pecado tiene víctimas. Sí, entonces eso de que es un crimen sin víctima no lo creo. Sí, entonces lo está llamando lo que es, le da a los hombres lo que desean con la apariencia de no costarles nada, cuando en realidad al final lo que vamos a ver que les va a venir costando va a ser su alma eterna. Por eso a la Gran Babilonia se le llama esa ramera, porque ese sistema de creer, esa manera de ver el mundo, es algo que le dice al hombre que puede tener todo lo que desea y puede tener todo lo mejor de este mundo aquí y que no va a haber ninguna repercusión, ninguna consecuencia por ello. Vamos a ver también más adelante que al hablar de Babilonia la Grande, en realidad se está hablando de un estilo de vida, de una manera de ver la vida, de ver al mundo. Pero de ver la vida y de ver al mundo desde un punto de vista en el que Dios no existe y si existe no es relevante a lo que uno puede hacer o a lo que uno hace o lo que uno pudiera desear aquí en la tierra, porque Dios es algo que tiene que ver con la religión. Entonces debemos poner en compartimientos lo que es nuestra vida terrenal y lo que es nuestra vida espiritual y podemos separarla una de la otra. Entonces si llevamos eso a su conclusión lógica, entonces si yo cometo adulterio puedo decir, bueno, esta es en mi vida terrenal, ¿verdad? Pero no estoy dañando mi vida espiritual. Pues es una mentira, es una locura, es una estupidez pensar que podemos separar lo que es nuestra vida espiritual de nuestra vida terrenal. Todo está enlazado uno con otro. Somos seres que tenemos alma, cuerpo, espíritu y las cosas que hacemos con esa alma, cuerpo y espíritu tiene consecuencias. Entonces, esto es lo que representa esta Babilonia la Grande. Vamos a ver que se trata de un sistema político establecido por la bestia o el anticristo durante la gran tribulación. Pero también vamos a ver que ha existido desde casi el principio de la civilización. Vamos a ver también que es un sistema económico en el cual el anticristo controla todo lo que tiene que ver con la economía del mundo en los tiempos de la gran tribulación, antes del fin del mundo. Pero vamos a ver que esta Babilonia también controló en su tiempo, en su apogeo, todo lo que era lo económico del mundo conocido en ese tiempo. Entonces vamos a ver la relación que hay entre lo uno y lo otro. No podemos olvidar que en el capítulo 13 del Apocalipsis vimos que la bestia o el anticristo va a marcar a los hombres, a la humanidad, con su marca que vimos que era el 666, y el que no reciba su marca, ya sea en la mano derecha o en la frente, no va a poder vender o comprar, de tal manera que podemos ver su control sobre el sistema económico. Pero al mismo tiempo también vamos a ver que es una forma de religión. Es una forma de religión a través de la cual el hombre, la humanidad, ha sido engañada por Satanás para hacerle creer al hombre que sin Dios puede encontrar seguridad, puede encontrar paz y hasta consuelo espiritual, lo cual usted y yo sabemos que no es posible sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, Satanás, esta ramera de la que está hablando aquí, quiere que el hombre piense o que crea, sí, que de alguna manera con religión, de alguna manera
con tener alguna semblanza de espiritualidad, va a poder encontrar seguridad y paz aquí en la tierra, va a poder encontrar un consuelo espiritual. Y de hecho vemos mucha gente que busca todas estas cosas fuera de Dios, siguiendo diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes ismos, como los llamamos, porque al fin de cuentas son vanidad. Y que cuando se llega al final de ellos no se tiene ninguna satisfacción, no se tiene paz definitivamente. Y cuando uno de repente llega a conocer la verdad y esa verdad nos hace libre, nos hace darnos cuenta del tiempo que hemos perdido y de que deberíamos de haber escudriñado las Escrituras un poco más para ver lo que era verdad en contraste con lo que es mentira. Esta ramera es mucho más grande en su abarque, en lo que abarca, que cualquier institución religiosa que se conozca o se haya conocido en la historia. Si esta ramera, esta Babilonia la grande, esta madre de todas las abominaciones de la tierra, es la manifestación misma de Satanás, que se va a manifestar en aquel tiempo, pero que ya empieza a manifestarse en nuestros tiempos por un movimiento ecuménico. Sí, un movimiento ecuménico. Para los que no saben qué quiere decir ecuménico, el ecumenismo es un movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas o no cristianas, en donde se presenta el punto de vista de que en realidad no importa qué se crea, siempre y cuando se sea sincero en lo que se cree. No importa si creemos en Cristo, o Buda, o Mohammed, o en Krishna, o lo que sea. No importa lo que creamos, siempre y cuando seamos sinceros en nuestra creencia, eso nos va a ayudar a llegar a Dios. Dentro del cristianismo hay diferentes corrientes teológicas, hay diferentes religiones, diferentes denominaciones, y algunas de ellas son denominaciones e iglesias que básicamente enseñan herejías, enseñan cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice, pero de alguna manera quieren aparentar que son cristianas, quieren aparentar que siguen las Escrituras, y de hecho ayudan a descarriar a muchas personas a creer doctrinas falsas, que un día van a encontrarse delante de Dios, y cuando Dios les pregunte por qué deben dejarlos entrar al cielo y les digan, bueno, pues porque toqué muchas puertas todos los sábados en la mañana, Dios va a decir, apártate de mí, hacedor de iniquidad, porque no te conocí. Otros quizás digan, bueno, pues porque fui en bicicleta a visitar a mucha gente y proclamé el evangelio de Jesucristo. Pero Dios les va a decir, apártate de mí, hacedor de iniquidad, nunca te conocí, no hiciste mi voluntad, hiciste la tuya propia. Si muchos de ellos van a decir, pero es que yo bauticé mucha gente. No importa, el bautismo no salva a nadie, entonces el que hayas bautizado a alguien en realidad no te sirve de nada. Pero es que yo profeticé, bueno, profetizaste, pero todo lo que profetizaste era falso, entonces de nada te sirve que vengas. ¿Por qué? Porque la única manera de acercarnos a Dios, la única manera de que Dios nos va a recibir en su reino es por medio de Jesucristo. Porque la palabra misma nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos excepto Jesucristo, hombre. Entonces, este movimiento de ecumenismo, este movimiento que quiere hacer de todas las religiones una, o aparentar que todas son lo mismo y que no importa cuál sigamos, es una mentira de Satanás que quiere que pensemos, que hagamos lo que hagamos, sigamos a quien sigamos, de todas maneras vamos a llegar a Dios. Que Dios es como una rueda, que Él es el eje de la rueda y que esa rueda tiene muchos rayos y que todos esos rayos llevan al centro, por lo tanto todos nos llevan a Dios. Es que un día todos vamos a estar en el cielo, no se preocupen en lo que crean, simplemente sean sinceros en lo que creen. Y eso es algo que las Escrituras rechazan. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esta Babilonia la grande, esta madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, desde su principio lo que ha querido hacer es hacer creer al hombre que puede llegar a tener toda la grandeza que desee, todo el prestigio que desee, todas las cosas buenas que deseen aquí en la tierra sin la necesidad de Dios. Y desafortunadamente mucha gente se lo ha creído.
Desafortunadamente mucha gente se lo ha creído. Y aquí en Estados Unidos es uno de los países, es uno de los lugares en el mundo en donde más gente se ha tragado no solamente la lombriz, sino que el gancho y hasta el flotador, como decimos en inglés. Hook, line and sinker. ¿Sí? Y desafortunadamente hay mucha gente que cegada por lo que Satanás le pone delante, ha creído esta mentira y tiene la vista nublada, tiene la vista cubierta a la realidad de que solamente en Dios se pueden encontrar todas las satisfacciones aquí, que se pudieran querer aquí en la vida, en esta tierra, y luego vida eterna después de que esta vida termina. En el versículo 2 de Apocalipsis 17 dice, con la cual, hablando de esta gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando habla de los reyes de la tierra, es que se está hablando de los gobernantes, aquellos sobre quienes se ha puesto el manto de autoridad. Sí, las naciones son muy dadas a seguir este sistema religioso, este sistema de gobierno, este sistema económico que vamos a estar estudiando aquí. Todo mundo, ¿verdad?, quiere lo mejor para su país, y bajo esa visión se hacen cosas y se inventan cosas y se dicen cosas, y los gobiernos hacen tratados y todo lo demás con el afán de tener todo lo mejor, ¿verdad? Estamos ahorita pasando por un tiempo en el cual esta nación, la más grande del mundo hasta hace poco, está poco a poco vendiendo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos al poco a poco dejar que más y más entidades, compañías extranjeras vengan e inviertan en nuestro país y así puedan llevarse los tesoros de este país, y un día van a decir, hey, me debes tanto y pues te vamos a tener que pagar con California porque no vamos a tener cómo solventar esa deuda, ¿verdad? Entonces los reyes, los gobernantes, aquellos sobre quienes ha sido puesto el manto de la autoridad. Esto es muy importante porque sabemos, según son los gobernantes de los países, así también en su mayoría son los habitantes de esos países. Se nos pega, ¿verdad? Se nos pega, queramos o no, conforme el gobierno en nuestro país se desempeña, vamos haciendo nosotros lo mismo, ¿verdad? Quiero pensar que en las próximas generaciones muchas de las cosas con las que yo crecí en México no van a existir, ¿verdad? Como la famosa mordida, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión les pidieron una mordida u ofrecieron una mordida para que no les dieran una multa, ¿verdad? Y nos quejábamos en contra de los policías mordelones, ¿no es cierto? Que no nos gustaba. Pero cuando nos poníamos a contemplar si perder el tiempo que se necesitaría para ir a la estación de policía y pagar la multa y todo lo demás, oiga, jefe, ¿no le puedo pagar la multa aquí? ¿Verdad? Y así como ellos son de chuecos, nosotros nos volvemos igual de chuecos porque se nos da la habilidad para hacerlo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, una de las cosas en las que se usa mucho eso es en los income taxes, ¿verdad? Porque el gobierno ha hecho tantos movimientos para darles a ciertas personas la habilidad para declarar menos ingresos por la tal manera que pueden pagar menos impuestos. A veces nosotros, aunque no tengamos muchos ingresos, andamos buscando la manera de tratar de sacarle jugo al IRS, ¿verdad? Quizás tengamos algún pariente en México. Se usaba mucho cuando yo era un poco más joven, que le sacaban seguro social y usaban ese seguro social para ponerlo de dependiente, ¿verdad? Y hay gente que hasta el perro pone de dependiente, y viendo cómo tratan a los perros en nuestros días, deberían de poder ponerlos de dependientes, ¿verdad? Con todas las cosas que les compran y las comidas especiales y la ropita y los carritos y el veterinario y la aseguranza y todo lo demás. Yo hasta he estado pensando comprar un perro, comprar una aseguranza de vida de $1 millón y luego soltarlo para que se atraviese la calle y a ver si me lo matan y puedo. Pero en fin, ese es otro sermón, ¿verdad? En Romanos capítulo 1. Pero así como son los gobernantes de las naciones, así a veces también son los habitantes, en su mayoría. Los gobernantes de los países tienen mucha influencia sobre los habitantes de los mismos, ¿verdad? Podemos ver las revistas de moda, cómo siempre están viendo
cuál fue el último vestido que se puso la señora Obama para copiarlo y para tenerlo en las tiendas de más baratonas para que todo el mundo tenga acceso a ello, ¿verdad? Pero también la gaviota no hace malos quesos, ¿verdad? Doña Angélica Rivera, la primera dama de México, ¿verdad? También todo el mundo está viendo a ver qué se pone, cómo se lo pone, si se pinta el pelo de este color o de otro. El arte, la música que escuchan, las películas que ven y promueven el tipo de arte que les gusta, la política, ¿verdad? Sus pólizas a los diferentes países con los que tienen que lidiar. Conforme va el gobernante del país, así también la corriente, ¿verdad? Va con ellos y lo siguen, aunque todos tienen sus detractores, pero en su mayoría los pueblos se adhieren a veces a la fuerza a lo que la visión del gobernante para el país es. Entonces podemos ver que es muy importante que esta ramera, esta gran Babilonia la Grande, pueda embabucar a los reyes, porque así de la misma manera va a poder hacer, como dice aquí el versículo 2, que también todos los hombres de la tierra se embriaguen, todos los moradores de la tierra se embriaguen con el vino de su fornicación, ¿verdad? Por eso nos dice ahí que eso es el resultado. El versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Noten, lo llevó al desierto. Si su Biblia tiene títulos antes de cada capítulo, quizás el título del capítulo en el que se encuentra ahorita, que es el 17, diga algo como el juicio de la Gran Babilonia o la caída de la Gran Babilonia. Creo que el hecho de que haya llevado a Juan en el espíritu al desierto tiene significado, porque yo creo que el desierto es un muy buen lugar para impartir juicio, ¿verdad? Si alguno de ustedes alguna vez se ha encontrado en el desierto, ¿verdad? Al mediodía y con poca agua o mucha agua, no importa, se ha dado cuenta de que en realidad es un lugar difícil para estar. Entonces lo lleva al desierto, y no de que vea a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero tenemos aquí que detenernos y decir que cuando dice mujer, lo que esto es simplemente un símbolo de lo que más adelante se va a describir. No es una mujer literalmente hablando, es una mujer que simboliza lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Y aquí es en donde vamos a tener que estar yendo hacia atrás un poco y luego devolviéndonos hacia enfrente, y porque vamos a ver muchas de las cosas que hemos visto antes, las vamos a volver aquí, y vamos a poder así nosotros tener una mejor visión de lo que esto es. Entonces, de nuevo, el versículo 3, el primer personaje que vemos aquí es la mujer sentada sobre la bestia. Ya hemos visto antes el término mujer, hemos visto antes el término bestia, y solo tenemos que ver 2 versículos más adelante para saber que esta mujer representa a Babilonia la Grande. Entonces no tenemos por qué andarle buscando quién es, ¿verdad? Hay mucha gente que por la descripción de ella, bueno, es la Iglesia Católica, bueno, es el Papa, bueno, es esto, bueno, es aquello. No tenemos que hacer eso, porque aquí muy claramente se nos dice es Babilonia la Grande. Ahora, Babilonia la Grande, ¿será un símbolo de la Iglesia Católica? ¿Será un símbolo del Papa? ¿Será un símbolo de algo semejante? Bueno, pues vamos a verlo más adelante. Entonces vemos que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Se nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que significa que es esta bestia la que le da el apoyo que necesita para hacer todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer en ese tiempo, y todo lo que está haciendo ahorita. Sí, porque esto es algo que sigue todavía. Por ejemplo, para poder ver quién es esa bestia, de qué está hablando aquí, lo único que tenemos que hacer es volver atrás a Apocalipsis capítulo 12, en los versículos 3 y 4, en donde Juan mira lo siguiente. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí, note, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Y su cola arrastraba, dice el versículo 4, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer que estaba dando a luz era Israel. Lo vimos cuando estudiamos esa porción de la Escritura. Pero aquí podemos ver claramente que el dragón se describe como aquel que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, de la misma manera que se describe la bestia sobre la cual viene montada esta mujer. Podemos entonces determinar, por lo que la misma Biblia dice, que esta bestia sobre la cual viene esta mujer es el dragón, es Satanás mismo. Y es él precisamente el que le ha dado el poder y el que le ha dado la habilidad para hacer que todos los reyes de la tierra y todos los hombres de la tierra, toda la humanidad, se embriague con su vino. En Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1 también: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Okay, entonces aquí tenemos la descripción, vemos claramente Satanás, es la bestia, el anticristo. Ellos son los que vienen sosteniendo a esta mujer, este sistema de gobierno, este sistema económico, este sistema religioso. Sí, y ha sido Satanás desde el principio que ha dado la habilidad a este sistema, a esta manera de ver la vida, para poder que tenga el poder para hacer lo que hace, ¿verdad? Esta es la bestia que asemeja a la cuarta bestia que Daniel vio en su visión, que, como ya hemos dicho antes, es una forma del imperio romano que va a ser avivado en ese tiempo y que será establecido durante la gran tribulación. Entonces podemos ver que este estilo de vida, esta manera de ver la vida y al mundo como si Dios no existiera, es algo que sus raíces, su origen, su apoyo están ¿en quién? En Satanás. En Satanás. Y Satanás usa todo lo que puede tener a su alcance, todo lo que puede tomar entre sus manos para tratar de hacer a la humanidad creer que Dios es un mentiroso. Satanás usa hasta la ciencia. Satanás usa hasta la ciencia para tratar de hacer que el hombre, la humanidad, vea a Dios como un mentiroso. ¿Quién es el mayor proponente de la teoría de la evolución? Los pseudocientíficos, ¿no es cierto? Aquellos que se dicen científicos, aquellos que se dicen educados, aquellos que tienen la cabeza llena de conocimiento y que deberían de poder ver que se necesita mucho más fe para creer que la evolución es cierto, que para creer que existe un Dios que hizo todo con propósito, que lo diseñó cada cosa con el propósito que Él tenía en mente. Para ellos es mucho más fácil decir que nuestro cuerpo, que de hecho es una máquina muy compleja, fue el resultado de una explosión de procesos al azar, que por medio de temperaturas y movimientos sísmicos y todo tipo de cosas, se transformó en lo que ahora vemos. Y si tan solo fueran intelectualmente honestos y vieran tan solo el ojo y la composición del ojo y todo lo que se necesita para que un ojo funcione, podrían darse cuenta de que no es algo al azar, una explosión, algo que fue por casualidad solamente, no podría producir algo tan complejo. El presidente Obama acaba de dar millones de dólares para que se estudie el cerebro. ¿Sí? Porque queremos saber, el hombre quiere saber cómo es que el cerebro funciona, porque el cerebro tiene un banco de memoria mucho más grande que cualquier computadora, que puede traer hacia el frente de nuestro cerebro ayudarnos a recordar esa memoria en una fracción de segundo, cuando a veces le pido información a mi computadora, que es una buena computadora, y nada más se oye que el disco está y se tarda un montón de tiempo para darme esa información. Sin embargo, el hombre cree que mi cerebro, que yo creo que el día que me muera, si lo estudian van a ver que no es muy complejo, es mucho más complejo que mi computadora. Es una estupidez si me preguntan a mí. Pero Satanás usa hasta la ciencia, usa aquello que Dios ha dado al hombre para que investigue y pueda ver algunos de los misterios de la vida, y lo ha usado para tergiversar lo que Dios
ha hecho. Satanás eso es lo que ha querido hacer desde el principio. Digo, lo mencionamos mucho y es tan sencillo, pero es tan sencillo como que la serpiente va con Eva y le dice, así que Dios te dijo que no comieras de todo árbol o del fruto de todo árbol del huerto. ¿Verdad? Sembrando duda. Entonces es Satanás, esta bestia, es el anticristo. Y el poder para poder engañar al mundo, el poder para poder hacer al mundo que se embriague con el vino de su fornicación, viene de Satanás. Sí, esto es algo muy importante que nos demos cuenta nosotros, porque cuando nos damos cuenta nosotros de que todo esto viene de Satanás, entonces nos damos cuenta que es verdad lo que la palabra nos dice, que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y que la única manera de luchar en contra de ellos es con armas espirituales. Sí, mientras esas armas espirituales, como lo es la oración, como lo es el conocimiento de la palabra de Dios, como es el aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, no se lleve a cabo todas las votaciones y todos los gobernantes y todos los hombres o mujeres que queramos poner en el poder para que cambien la dirección en la que va el mundo, mientras todo eso no se use, no va a haber éxito. Podemos ver entonces que todo lo que sea falsedad proviene del padre de mentiras, que es el diablo. Y que la religión, la ciencia, la filosofía, la política, la sociología, todas las falsedades que se dan en cada una de estas ciencias vienen de Satanás mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la verdad bien estudiada para que cuando se nos presenten estas mentiras podamos discernir entre una y otra. Si el Señor Jesucristo dijo a los fariseos y los escribas en Juan 8 y el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. A Satanás no se le puede creer ni el bendito. Es un mentiroso, ha sido un mentiroso desde el principio y no hay nada verdadero en él. Y eso es algo que como cristianos debemos de tener bien entendido, bien estudiado, para que cuando se nos venga con se nos trate de venir a engañar con alguna cosa que parece verdad, no seamos engañados por ello. Sigue diciendo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el versículo 45 el Señor les dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es asombroso ver cuánta gente se ha tragado la mentira de Satanás. Es asombroso ver cuánta gente está embabucada, está completamente trastornado su cerebro y creen a Satanás, pero cuando escuchan o leen las palabras de Jesucristo las tiran a la basura, las hacen a un lado porque no las creen. Y la razón por la que les digo que no las creen es porque si las creyeran, las pusieran por obra en su vida. Dicen creerlas, pero el hecho de que no las pongan por obra en su vida nos dice, debería de decirnos y deberíamos darnos cuenta que es una falsedad lo que están diciendo, que en realidad lo que están creyendo es lo que Satanás les dice y por eso hacen lo que hacen. Versículo 4 de Apocalipsis 17 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Algunos puntos importantes aquí es que estaba vestida de púrpura y escarlata. Sí, mucha gente dice por esto que de lo que está hablando aquí es de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque vemos a los cardenales con sus gorros escarlatas, vemos al Papa con su capa escarlata a veces, vemos el cáliz de oro en el cual, ¿verdad?, celebran la comunión en el Vaticano y en las iglesias católicas y todo lo demás. Y porque las imágenes que se nos presentan son tan similares a lo que vemos en esa iglesia, mucha gente quiere identificarlos con ello. Pero esto que estamos viendo aquí
aquí va mucho más que cualquier iglesia, va mucho más allá que cualquier religión, va mucho más allá que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Que el diablo los puede usar, sin duda los puede usar, y hemos visto que los ha usado en tiempos pasados, pero también no podemos nosotros, simplemente por el hecho de que Satanás puede engañar de esta manera a los hombres, vamos a descartar a todo un grupo de personas como que no tienen esperanza, como que no hay manera de alcanzarlos, porque para Dios nadie es inalcanzable. ¿Verdad? Mucha gente me dice cuando les exhorto a que hablen con sus familias o con sus amigos: no, pastor, es que toda mi familia es católica. ¿Y qué? ¿Y qué? Es como si me dijeran: toda mi familia es testigo de Jehová. ¿Y qué? O si me dijeran: toda mi familia es incrédula, no cree en nada. ¿Y qué? Entonces estaba vestida de púrpura y escarlata. Lo único que esto quiere decir, el púrpura y la escarlata, son colores de la realeza. Son colores que simbolizan la realeza, son colores que simbolizan los reyes, los monarcas. Sí, son colores muy difíciles de teñir aún en nuestros tiempos. ¿Sabía usted? Yo trabajé en la industria de la ropa muchas veces, y uno de los colores con los que no nos gustaba lidiar era precisamente con la púrpura, o el morado y el escarlata. Porque no podíamos hacer que dos lotes de tela salieran exactamente igual, por lo difícil que es de teñir, y porque son tan difíciles de teñir en nuestros tiempos. Imagínense en tiempos pasados lo difícil que era. Entonces era tan costoso, y sigue siendo tan costoso crear estos colores, que los únicos que los pueden o los podían usar entonces serían aquellos que tienen los medios para adquirirlos. ¿Sí? En Lucas capítulo 16 y el versículo 19 se nos habla de Lázaro y el hombre rico, y se nos dice que había un hombre rico que se vestía ¿de qué? De púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso es de lo que está hablando. Al decir que se vestía de púrpura, está diciendo que tenía mucho dinero. Sí, en Juan capítulo 19, los versículos 2 al 5, se nos dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Por qué le pusieron ese manto de púrpura? Burlándose de él, reconociéndolo, poniéndole así, burlándose de él, porque se decía que era el rey. Entonces quiere decir que esta mujer, este sistema de gobierno, este sistema financiero y religioso, a través de los tiempos, en nuestros tiempos y en el tiempo de la gran tribulación, ha sido puesta en muy alta y será puesta en muy alta estima. Eso es lo que quiere decir. Que los hombres la admiran, lo admiran. Sí, es el rey. Es lo máximo. Este es el sistema que quiero seguir. Esto es la manera en la que yo quiero vivir. Esas son las cosas que yo quiero hacer. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de la bestia en el capítulo 12? ¿Quién como la bestia? Decían los hombres, asombrados de lo que la bestia podía hacer. Y eso es de lo que está hablando aquí. Sí, este sistema que Babilonia la Grande trae a los hombres y con los cuales los embriaga. Sí, ellos la tienen en muy alta estima, la veneran, la aman, la tienen por reina. El versículo 5 de Apocalipsis 17 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Primero, podemos ver que se le llama misterio. O sea que esto es algo que vamos a aprender aquí, que hasta ahora o hasta ese tiempo, nosotros ahora porque hoy lo estamos escudriñando, pero hasta que el Señor no fue tiempo para que el Señor lo hiciera. Esto es algo que había estado completamente cubierto, había estado velado, pero que ahora se va a revelar para que veamos nosotros que vivimos en este tiempo quién verdaderamente está detrás de lo que ha sucedido en la tierra, de lo que está sucediendo en la tierra, inclusive de lo que va a suceder
en ese tiempo. Se le llama Babilonia la Grande. Y creo que es por su tremenda influencia sobre todo el mundo y porque esa influencia ha sido ejercida por un largo periodo de tiempo. Se le llama la madre de las rameras. La madre de las rameras, y ya vimos lo que es una ramera. Ahora, no está hablando aquí de las rameras físicamente hablando, ¿verdad? No está hablando de las... Aunque pudiéramos decir que ese sistema de creer, ese sistema de ver las cosas, da cabida a todo ello. Pero está hablando de todas las falsas religiones que han surgido a través de los siglos, que han hecho que el hombre las siga a ellas, prometiendo todo tipo de cosas materiales, terrenales, y no sigan al Dios verdadero. De eso es de lo que está hablando. Porque hay muchas religiones que el hombre está dispuesto a seguir. Hay muchas religiones que no tienen ningún problema el hombre para seguir, ni para someterse a ellas. Pero cuando se trata de la verdadera religión, el cristianismo conforme lo vino a predicar nuestro Señor Jesucristo y nos lo han enseñado los apóstoles a través de las Escrituras, no se pueden someter a ello. No se pueden someter a ello. Y luego dice... y de todas las abominaciones de la tierra. La madre de todas las abominaciones de la tierra. O sea que todo lo falso, todo lo que pudiera catalogarse como abominación delante de Dios, todo lo que pudiera catalogarse como aquello sobre lo que Dios va a hacer caer toda su ira y toda su justicia, tiene su nacimiento, tiene su principio en esta gran Babilonia, en este sistema de ver las cosas, de ver el mundo, de pensar, de vivir que se nos presenta aquí. Ahora, la semana que entra vamos a ver la historia de Babilonia, cómo surgió Babilonia, por qué es que a través de toda la historia ha simbolizado y ha traído tanta maldad, y por qué es que al final de la gran tribulación el Señor finalmente, ya cansado, ya hastiado de todas sus abominaciones, dice: hasta aquí y no más. Amén. Ahora, yo sé que estos capítulos son un poco así como que, ay mamá, ¿verdad? Están medio, qué bárbaro, cuánta información, cuántas cosas. Pero eso es lo importante y lo interesante de estos capítulos, que vemos desde el principio de la civilización, cómo Satanás ha tenido su cola metida en todo lo que el hombre ha estado haciendo. Y esto nos ayuda a ver en realidad qué tan paciente ha sido Dios con la humanidad. Qué tan paciente ha sido Dios con la humanidad. Y eso nos debe de llenar a nosotros de gratitud, de amor y de deseo de servirle aún más de lo que hacemos por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque poco a poco tú la vas revelando delante de nosotros y poco a poco podemos entender más claramente cómo a través de toda la historia, Señor, tú has mostrado tanta paciencia, tú has mostrado tanta gracia. Tú has sido, Señor, oh Dios, te has detenido, porque hace mucho tiempo que tú pudiste haber acabado con todo y nadie pudiera haber sido salvo. Pero en tu paciencia y tu misericordia, Señor, nos has dejado llegar hasta este tiempo. No solamente para que veamos lo que tú has hecho en el pasado, lo que estás haciendo en el presente, sino lo que va a pasar en el futuro también. Y nos dices todas estas cosas para que estemos preparados, para que no nos vaya a sorprender ese día como leímos en el capítulo anterior o en capítulos anteriores, como un ladrón en la noche. Señor, ayúdanos como cristianos a estar preparados y ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu a no ser engañados, a no caer en la trampa de esta gran Babilonia la Grande, de esta madre de las rameras y de las abominaciones, sino que nos mantengamos sobrios y fieles a ti. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Señor, que siempre busquemos agradarte a ti, vivir para ti, servirte a ti. Ve con nosotros, Señor, en esta noche. Señor, que las cosas que hemos aprendido queden grabadas en nuestro cerebro y nuestro corazón. Bendice, Señor, el compañerismo entre los hermanos después del estudio. Y Padre, glorifícate en nosotros.
Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dijeron, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana que entra. Bye bye.